mi nombre es Terry Lawson, tengo 52 años y un teniente general en el ejército de los Estados Unidos. He gastado más de 3 décadas en uniforme, a través de despliegues y comandos en momentos en Quill. Silencio era tan peligroso como los disparos, pero nada me preparó para lo que sucedió en el servicio conmemorativo de mi padre. La iglesia estaba lleno de un zumbido profundo del órgano. El aire estaba pesado de incienso y dolor. Filas de personas con trajes oscuros cambió en sus asientos, algunos sosteniendo tejidos plegados, otros apretando las manos a la foto de mi padre. Se sentó en el altar, su uniforme crujiente en el marco, sus medallas atrapando la luz de la vela. Era un marín de principio a fin, un hombre que me enseñó que el honor no era algo dado, fue algo que defendiste. Me senté en el banco delantero, mi esposo Mark a mi lado. Mark es un almirante de 4 estrellas en la Marina de los Estados Unidos y actualmente sirve en el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Habíamos acordado mantener el día solemne, sin política no disputas, solo recordando a mi padre. Entonces, lo sentí. Un pequeño deliberado movimiento debajo del banco. La mano de Mark deslizó un teléfono al mío oculto a la vista y miró hacia abajo. Un mensaje iluminó la pantalla, marcada y simple. No reaction and tu hermana te está grabando. Mi pulso se desaceleró, no se aceleró. Años de entrenamiento me enseñó que la reacción es la moneda del enemigo. Dejo que mis ojos regresen al altar, mi rostro todavía, mis labios sosteniendo el débil rastro de una sonrisa. Cambié el pulgar por la pantalla del teléfono y escribí una sola palabra en cuervo a la palabra no. Fue aleatorio. Era un código que habíamos acordado, uno que convertiría la observación tranquila en acción rápida. 10 segundos después, escuché el raspado de las patas de la silla en la madera dura. 8 hombres y mujeres vestidos como dolientes, comunes rows de los asientos, dispersos a través del santuario. Nadie en esa habitación sabía que eran el equipo de Mark Seal. Disfrazado de invitados, se movieron con precisión inquebrantable, dividiéndose en pares, escaneando caras, confiscando dispositivos. No uno levantó la voz, a nadie discutió. El sonido del órgano continuó como si nada hubiera cambiado. Desde la esquina de mi visión, vi a Rochelle, mi hermana mayor, congelada. El teléfono que había estado inclinando hacia mí bajó en su mano. En su boca se abrió ligeramente. Luego se cerró. Sus ojos se mudaron de mí a Mark y regresaron de nuevo, buscando comprensión, tal vez para una salida. Y en ese momento, sabía que esto no era solo oían algo más profundo. Estaba corriendo debajo de la superficie, algo que había estado construyendo durante años. ¿Por qué mi hermana? ¿Quieres atraparme off guard en medio del monumento de nuestro padre? ¿Por qué convertir un día de recuerdo en un espectáculo escenificado? Esas preguntas se quemaron en silencio cuando el equipo de Seal se movió. Y me prometí justo en ese banco, encontraría las respuestas. Rachel intentó sonreír como un sello en un traje negro. Tomó su teléfono con un guiño educado. Ella ajustó su bufanda, se inclinó hacia la mujer al lado de ella, susurró algo que no podía escuchar. Parecía que alguien intentaba fingir que no solo había sido atrapada. Y había visto esa mirada antes, en mis 20 años, justo después de ser comisionado. Ella le dijo personas a las que me había unido al ejército porque no podía manejar la vida civil. En las cenas familiares, ella la criaría vidrio y decir cosas como para Terry, el favorito de papá. Con esa media sonrisa eso lo hizo sonar como un cumplido, pero aterrizó como un jab. Mi padre solía decirme a no todos los traidores están en pele otro lado del campo de batalla. En ese momento, pensé que se refería a política, adversarios extranjeros. No me di cuenta de también se refería a la sangre que podría girar sobre ti sin cruzar un océano. Ahora viendo a Rachel inclinar su cabeza hacia el altar, y podría sentir la forma de sus intenciones, incluso sin escuchar una palabra. Esto no era solo la rivalidad entre hermanos, fue algo calculado. Algo que pensó que podía esconderse en los pliegues del dolor. Mark no me miró. Él mantuvo sus ojos hacia adelante, sus manos se doblaron. Así era como sabía que la situación era más grande que un truco mezquino. Si lo tuviera en silencio, activó el equipo de Seal. Significaba que ya tenía piezas del rompecabezas que aún no había visto. Como el pastor comenzó a hablar, mantuve mi respiración incluso, mi postura intacta. En el ejercicio, aprendes que la batalla rara vez está donde las balas vuelan primero. Comienza en los momentos en que te prueban para quedarte aún así, mientras todo en ti exige movimiento. 3 días antes del monumento, yo había estado en el estudio de mi padre. La habitación olía a cedro y papel viejo. Era empacar algunos de sus efectos personales,
cuando encontré una bolsa de papel arrugada en el cajón inferior de su escritorio. El interior era su corazón morado, el que había ganado en Vietnam. Lo sostuve en mi palma. Era 10 años el día que lo colocó allí por primera vez, diciéndome: esto no es para la herida, es para la elección para seguir adelante. Ese recuerdo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Más tarde esa noche, Mark entró en la cocina con el tipo de cara que significaba malas noticias. Había recibido intel de alguien dentro del círculo de Rochelle. Ella había contratado gente para asistir al monumento con un trabajo en filme reaccionando. Si lloré demasiado, si mostró ira, si la confrontara, esos clips serían editados, convertidos en un retrato de alguien inestable. Ella planeaba usarlo para desafiar mi parte del patrimonio de nuestro padre, y peor, para descarte mi nominación pendiente al Consejo de Seguridad Nacional. No se trataba solo de dinero, se trataba desmantelando todo lo que había construido. Entonces cuando acordamos la palabra código, fue entonces cuando decidimos que si Rachel quería una actuación, ella obtendría una, pero no la que había escrito. Después el monumento, Mark y yo no hablamos sobre lo que había sucedido, hasta que estuvimos de vuelta en casa con las puertas cerradas. Ambos aprendieron en nuestras respectivas carreras que el tiempo importaba. A veces el silencio inmediatamente después de un evento fue la mejor manera de proteger la verdad de demasiados oídos. En la sala de estar, me entregó una carpeta. Dentro todavía estaban imágenes, números de teléfono y notas cortas garabateadas en su letra. Estos no fueron aleatorios, cada uno vinculado a una persona a quien había asistido al servicio, y cada uno estaba marcado con un símbolo discreto que me dijo cuán amenaza podrían ser. Mark había aprovechado los canales de inteligencia disponibles para él como parte de SOCOM. No era el tipo de favor que le preguntes a la ligera. Su equipo había seguido en silencio los hilos de los registros telefónicos de Rachel Transacciones, y la imagen se estaba volviendo más clara con cada conexión. Los nombres significaban poco para mí al principio, pero uno me detuvo. Coronel David Mercer. La última vez que vi a Mercer fue de 5 años. A través de una mesa de conferencias en Fort Bragg, había sido asignado a una unidad conjunta de proyectos especiales. Una que era supervisión, brillante en papel, imprudente en la práctica, había ignorado operativo protocolos de una manera que podría haber matado a las personas. Los asé de la tarea y me aseguré de que el registro reflejó por qué. Había sido una de las decisiones más impopulares de mi carrera, pero necesarias. Ahora, su nombre se sentó en un archivo conectado a mi hermana, no como un conocido lejano, sino como socio comercial en una consultoría que Rochelle había formado hace 2 años. Establecí el archivo y respiré lentamente. En el ejército, entrenados para ver el campo de batalla, no solo como es, sino como lo será. Ya podía ver la forma de esta formación. Rochelle no había contratado a extraños para grabarme. Ella se había alineado con alguien que tenía una razón para quiero que me desacredite. Alguien que entendiera cómo jugar un juego largo y usar la percepción como arma. Marcos estudió mi cara. Sé que quieres ir a ella, dijo. Pero eso es exactamente lo que esperan. Tenía razón. El instinto de confront fue fuerte. En el ejército, la acción decisiva se perfora en nosotros. Pero esta no era una misión con un teatro definido y objetivos claros. Esta fue la guerra personal, lo que lo hizo más peligroso. Cada movimiento que hice sería analizado. Cada reacción potencialmente alimentada en cualquier narrativa que fuera en edificio. Le dije que quería más que nombres, quería patrones. La gente se va senderos cuando piensan que son inteligentes. Reuniones en el mismo lugar. Pagos a través de cuentas en capas. Conversaciones. Eso suena informal hasta que conoces el contexto. Durante la próxima semana, los contactos de Mark nos alimentaron. Uno, mostrado Mercer y Rochelle se encuentran en una cabina de esquina, en un restaurante cerca del juzgado. Otro trazó un pago desde la cuenta de Rachel hasta una compañía Shell, luego a un investigador privado que se especializó en emocional vigilancia. Lo mantuve todo organizado en una carpeta en mi escritorio. Cada página, un mapa de sus errores. De cálculo me negué a dejar que la ira conduzca. La ira cometió ruido y ruido cometió errores. Mi padre solía decirme que no ganabas batallas gritando en el campo. Ganaste asegurándote de que el otro lado nunca te vi venir. Por la noche, voltearía la carpeta, rastreando las líneas entre nombres, lugares y fechas. Cada conexión era otro nudo en la red, y eventualmente lo cerraría a su alrededor. Waikata, ves que vi el nombre de Mercer, me recordé a mí mismo que la venganza no era la meta. El objetivo era asegurarse de que nunca pudieran tocar mi carrera, mi familia,
o el honor de mi padre de nuevo. Las piezas estaban cayendo en su lugar, todo lo que necesitaba era paciencia, y la certeza de que al final, la verdad, no solo saldría, se mantendría tan claramente en el abierto, que incluso Rachel tendría que enfrentarlo. 2 días después del monumento, conduje a la casa de Rachel con una cazuela. Él era el tipo de gesto en el que nuestro padre habría insistido. Llamé a la campana y puse mis hombros. No tenía intención de discutiendo. La visita sería breve y vigilante. Rachel no estaba en casa. Su hija Lily abrió la puerta con una sonrisa rápida. Ella era 9, y Celia Sandors, la niñera, llamó desde la cocina que Rochelle había salido. Ella me agitó y regresó a un fregadero de platos and lilies, tiró de mi manga. Tía Terry, ven a ver lo que hice. Ella me llevó al mesa de comedor, donde las coronas de papel yacían en una fila. Uno era morado con estrellas plateadas and purple. Siempre recuerda a mi padre. Lo puse en su cabeza en Rigel. Dije, y ella se rió y giró. Nosotros coloreamos en silencio. Lilis dibujó un metal que parecía un óvalo con una cinta. Ella lo sombreó púrpura. ¿Es el corazón de este abuelo? ¿Metal? Preguntó ella. Él, que es valiente y herido. Al mismo tiempo, sí, yo dije, se llama corazón morado. Asintió. Luego inclinó la cabeza como lo hacen los niños cuando repiten la carga tan bien pesado para ellos. Mamá dice que vas a vender todos los metales. Ella lo dijo como un niño pregunta sobre hielo crema después de la cena. El calor se elevó en mi pecho. No rabia, algo más pesado. Y ajust el marcador. A la habitación, hizo clic en un alto enfoque. El zumbido del refrigerador, el tintineo de una cuchara, el pequeño aliento de Lily esperando mi respuesta. La inocencia, armada, no llega con sirenas, llega con anchojos y preguntas abiertas. Me agaché, así que estábamos al nivel de los ojos. Cariño, dije, manteniendo mi tono incluso. Las medallas no son cosas que venden, son cosas que protejo. Tu abuelo le dio a su país más de lo que la mayoría de la gente entenderá. Esas medallas pertenecen a la historia de quién era. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué mamá diría eso? A veces los adultos hablan por dolor, dije. A veces se equivocan. No, y se agregué que a veces los adultos usan niños para entregar cortes que dejan cicatrices más grandes. Lelish trazó el morado metal con su dedo. ¿Puedes mostrarme el real alguna vez? Sí, dije. Y puedo mostrarte y puedo decirte cómo se lo ganó. La niñera llamó que Rachel había enviado un mensaje de texto. Ella volvería a entrar 10 minutos. Ayudé a Lelish a pegar una cinta al metal de papel. Se sintió como una promesa. Cuando me fui, no golpeé puertas o llamar a la marca. Puse la sartén vacía en el asiento del pasajero y me senté con las manos sobre el volante. El insulto fue específico. No se lastimó solo mi orgullo. Golpeó por honor de mi padre. Y podría saborear metal en la parte posterior de mi lengua. En el camino a casa, llamé a un arcaviste en la herencia del ejército y centro de educación. Arreglé el papeleo de custodia temporal para que las medallas pudieran ser catalogadas, fotografiadas y almacenadas en un bóveda climática controlada. Si Rochelle quisiera que la historia fuera que los vendiera, el disco diría lo contrario. A los hechos son más tranquilos que los rumores. Ellos perduran. De vuelta en mi escritorio, abrí la carpeta y dibujé una línea entre Rachel nombre y Mercers. Agregué una nota en tinta roja. Aproveche a través del niño contaminación narrativa. Respiré por 4 conteos, y fuera por 6. Lo haría no dejarlos aplicar a Lelish en su guerra. No les dejaría convertir a un niño en un arma contra su propia historia. Alguna vez, a la reunión familiar se celebró en la casa de mi tío, bajo la pretensión de discutir donaciones conmemorativas. Ella sala de estar olía a café y esmalte de muebles. El tipo de aroma que debería haber señalado la comodidad. En cambio, se sintió como un escenario para algo más. Rachel se sentó frente a mí, piernas cruzadas, una copa de porcelana equilibrada en ella mano. Esperó hasta que la habitación se calmó, hasta que todos los ojos pudieran balancearse en su camino. Y entonces ella sonrió, el tipo de sonrisa que no era de alegría. ¿Sabes? Ella dijo a la ligera. Terry siempre ha sido genial en ordenando a los soldados, pero en la vida real fuera del ejército, no estoy seguro de que supiera qué hacer consigo misma. Él era una oración simple, vestida como una broma, pero sentí el cambio en el aire. Par de primos se rieron nerviosamente. Mi tía miró a su regazo. Las palabras estaban destinadas a aterrizar y quedarse, para plantar una semilla que creciera en las mentes de todos presentes. Puse mi café sin sonido. Mi postura no cambia, pero dejé que mis ojos se enfrenten a marcas en la habitación. Su mandíbula se apretó lo suficiente como para que me viera,
y en ese silencio intercambio, ambos entendimos. Este no fue un comentario aislado, este fue él abriendo volea en algo más grande. Podría haber respondido. Años de mando me habían enseñado cómo cortar el subtexto con precisión, pero las batallas elegidas en ira rara vez se ganan en la estrategia. En cambio, dejé que el silencio hiciera su trabajo. La gente recuerda quién se mantuvo tranquilo cuando se les provocó. También recuerdan quién arrojó la primera piedra. Rachel volvió la cabeza hacia otro pariente, como si el comentario hubiera sido un pensamiento pasajero ya olvidado, pero tomé la rápida mirada. Me disparó desde el rabillo del ojo. Ella estaba comprobando para daño. No la di, ninguno. La reunión pasó a la logística de donación, números y cuentas bancarias, pero ya no estaba escuchando. En mi mente, agregué otra línea a la carpeta en casa. Intento de socavación pública. Testigo de testigos 12. A la mirada de Mark se mantuvo estable conmigo hasta que terminó la reunión. Pasaron palabras entre nosotros en el camino a casa. No lo hicimos, los necesito. La guerra ya había comenzado. Simplemente aún no se había anunciado. El día después de la reunión familiar, Mark deslizó un sobre sin marcar en el mostrador de la cocina. No habló hasta que Tuve rompió el sello y sacó una pequeña unidad flash. Esto llegó anoche, dijo. Uno de los sellos incrustados en el monumento lo recogió sin llamar la atención. Lo descifré antes del desayuno. Caminé a mi estudio, cerró la puerta y conectó la unidad a mi computadora portátil. La lista de archivos fue corta. Un archivo de audio de tiempo 2 horas antes de que comenzara el servicio conmemorativo. Mis dedos se cernían sobre el trackpad por un momento antes de hacer clic en el juego. El sonido fue amortiguado al principio. Un tintineo de cubiertos, voces bajas en el fondo, el tipo de ruido ambiental escucharías en un salón de hotel. Luego, una voz que conocía mejor que la mía se elevó por encima del resto. Rachel, solo consigue el momento. Ella estaba diciendo, su tono pleno, como el negocio. No me importa si está llorando o rompiendo a alguien. Solo consigue en el momento en que pierde el control. Hubo una pausa. Entonces, el débil sonido de dinero deslizándose sobre una mesa. Una voz masculina, desconocido, respondió. Entendido. Una toma limpia es todo lo que se necesita. Rachel, voz nuevamente, más nítida esta vez. Exactamente. La gente no recuerda toda la historia. ¿Recuerdan la imagen que dales? Quiero que la vean como inestable. El resto se cuidará solo. Detuve la reproducción. Ice recostó en mi silla. El aire en la habitación se sentía más pesado, como si las paredes se hubieran acercado. Replicé el clip. Este tiempo con los hoyos, quería que cada inflexión se quemara en mi memoria. Caraposa Mapira. El sello que lo capturó había estado sentado en una mesa, en diagonal, detrás de ellos. Su lente de cámara de teléfono disfrazado de botón de camisa, un micrófono direccional cosido en su brazalete. La calidad era prístina. La conversación fue condenatorio. Mark había tenido razón. Esto no fue malicia improvisada. Rachel planeó el ataque con suficiente cuidado para contratar a alguien con habilidades de vigilancia. No se trataba solo del monumento o el bienes. Se trataba de construir una narrativa que pudiera ejercer en cada círculo que compartimos. Familiares, profesionales, público. Saqué mi carpeta y agregué una nueva pestaña. Transacciones directas. Y imprimió la transcripción, observando la marca de tiempo, la ubicación y los hay de voz. Cada detalle importaría más tarde, no solo para la corte, pero para la corte de opinión pública. Aún así, parte de mí dudó, escuchando su voz despojada lejos de la delgada esperanza que había estado llevando, que esto era un malentendido. Ese dolor había torcido su juicio solo por un momento. No, esto fue calculado, deliberado. Ella había elegido su arma, y fui yo. Envié una copia segura del archivo a nuestro abogado con la línea de asunto, categoría A, evidencia, revisión inmediata. Luego encripté el original, lo almacené en una cuenta de nube separada, que Rochelle nunca pudo acceder. Físicamente, bloqueé la unidad en mi caja fuerte. Cuando volví a la cocina, Mark estaba apoyado contra el mostrador, brazos doblados. Ella no solo está jugando sucia, dije. Ella está tratando de reescribir quién soy. Él asintió una vez. Entonces asegúrese de que su versión nunca pase sus labios. Esa noche, escuché la grabación nuevamente solo. No porque yo necesario, pero porque era un recordatorio. En mi línea de trabajo, la recopilación de inteligencia no se trata solo de atrapando al enemigo. Se trata de comprender su intención. Rachel me había dado eso gratis, y yo pretendía para usarlo, hasta que la última palabra volviera sobre ella. Después de asegurar el archivo de audio en la caja fuerte,
Me senté en mi escritorio para un mucho tiempo, mirando la carpeta sin girar una página. Mi mente se desvió, no para la evidencia en sí, pero a donde todo esto había comenzado. Las raíces de la traición rara vez crecen durante la noche. Toman años, incluso décadas, para anclarse. Tenía 21 años el verano. Le dije a mi padre que destinado a unirse al ejército. Estábamos en el patio trasero bajo la sombra del árbol de arce que había plantado el día. Rachel nació. Estaba limpiando su antiguo rifle de servicio, sus manos estables a pesar de que la artritis ya se arrastraba en soñodailos. Rachel había salido afuera llevando 2 vasos de té helado. Ella los puso en la mesa del patio y se sentó frente a él. «Dile que está cometiendo un error», dijo sin mirarme. Mi padre no respondió de inmediato. Mantuvo sus ojos en el barril, corriendo la tela con una precisión que provino de años de hábito. Finalmente, ella miró. «Tu hermana se ha decidido no es como la escuela o un trabajo de verano. Esto lo cambia todo. Es peligroso». Es ella seguida como si la palabra que quería era demasiado aguda para lanzar. Abrí la boca, pero mi padre levantó la mano, palma hacia mí, a solicitud silenciosa para dejar que lo maneje. «Rachel», dijo, su voz tranquila, pero firme. «Eres fuerte, siempre tienes estado. Pero tu hermana, ella tiene una voluntad de hierro. Y a veces eso es lo que se necesita más que cualquier otra cosa». El cumplido me aterrizó como una insignia, pero no me perdí la forma en que la expresión de Rachel desplazere. «No fue solo». Era algo más genial. Un parpadeo en sus ojos que no podía nombrar en ese momento. Anne empujó su silla hacia atrás con un rasguño. «Bien», dijo, de pie. «Pero no vengas a mí cuando todo sale mal». Ella caminó en el interior, dejando que la puerta de la pantalla se cierre. Mi padre suspiró y regresó al rifle. «¿No puedes esperar que todo se entiende por qué eliges el camino que haces?», dijo. «Pero debes estar listo para el peso que viene con él». En el momento, pensé que se refería al peso de mando, de despliegues, del uniforme mismo. Solo años después, lo hice date cuenta de que me había estado advirtiendo sobre otro tipo de peso, la tensión que el éxito puede imponer en las relaciones, especialmente cuando una persona se siente a la izquierda. Ese día, debajo del árbol de arce, mi padre me había dado su bendición, pero al hacerlo, también había plantado una semilla en Rachel. No de malicia, todavía no, sino de comparación. Y la comparación, a la izquierda sin control, se convierte en resentimiento. Sentada en mi escritorio ahora, décadas después, pude ver el Derín claramente, cada jab, cada rumor, cada palabra cuidadosamente colocada destinada a socavarme. Todo se remonta a momentos como ese. El elogio de mi padre había sido honesto, pero había dividido algo entre nosotros que nunca realmente sanado. La ironía era amarga. Me había dicho que tenía una voluntad de hierro. Lo que no dijo fue ese día que necesitaría cada onza, no enfrentar un campo de batalla en el extranjero, sino para sobrevivir a la que me espera en casa. 2 noches después de escuchar el audio del arreglo de Rachel, y recibió una llamada inesperada. El número no estaba en mis contactos, pero la voz en el otro extremo se familiarizó al instante en Terry. «Es Dana Whitfield. Fuimos juntos a la escuela secundaria, y me he mantenido en contacto con Rachel a lo largo de los años». Su tono llevaba dudas, como si estuviera pesando cada palabra. Ella preguntó si podíamos encontrarnos en persona. Acordamos una pequeña cafetería fuera de la carretera principal, lo suficientemente tranquila para la privacidad, lo suficientemente público como para sentirse neutral. Cuando ella estaba allí, revolviendo una taza que no había probado. Ella levantó la vista y dio una sonrisa tentativa. «No sé si yo debería estar aquí», ella comenzó, «pero creo que necesitas entender algo sobre tu hermana». No dije nada, dejándola encuentra su ritmo. «Ella siempre te admiraba», dijo Dana. «Anne, cuando llegaste a West Point, ella les dijo a todos lo orgullosa que ella era. Pero las cosas cambiaron, especialmente después de que salió la voluntad de tu padre. Y creo que sentía que era invisible, como si fueras el único que vio». Las palabras se asentaron entre nosotros. No fue una noticia que la finca se había dividido de manera desigual. Mi part era más grande, vinculada a la responsabilidad de mantener nuestro memorabilias y propiedades militares del padre. Había sido su decisión, explicado a los dos antes de su paso. Asumí que Rachel lo había aceptado, incluso si no estaba emocionada. Claramente, me había equivocado. Dana se inclinó hacia adelante, bajando su voz a «no es solo el dinero, Ella.
Me dijo una vez que cuando te dio ese corazón morado a salvaguardia, se dio cuenta de que confiaba en ti con partes de él que nunca le había dado. Ella no pudo superarlo. Sentí los bordes de mi carpeta en mi mente. Cada página de evidencia, cada movimiento calculado ella había hecho contra mí. Esos fueron actos de estrategia, pero debajo de ellos había algo más personal. Una hurt que ella ha estado cargando mucho antes del monumento, mucho antes de Mercer, mucho antes de que ella hubiera pensado al contratar a alguien para que me atrapara desprevenido. Dana miró hacia la puerta como si estuviera preocupada a Rochelle. No defender lo que está haciendo, dijo, pero creo que deberías saber que no se trata solo de derribarte. Es hebra ella tratando de llenar un espacio. Está convencida de que nunca lo tendrá. Le agradecí y pagué por su café antes de que ella podría protestar. En el camino a casa, la ciudad luces borrosas en el parabrisas. Esto no se trataba solo de dinero o carrera sabotaje. Se trataba de una fractura que había estado allí desde que éramos jóvenes. Una división que mi padre nunca pretendía, pero tenía nunca completamente visto. Eso no excusó sus acciones, pero reformuló el campo de batalla. Ya no estaba peleando solo. Annenemek estaba navegando por las consecuencias de una vida de comparación. Y eso hizo que el camino hacia adelante sea más claro y mucho más complicado. En el momento en que el equipo de SEAL se levantó de sus asientos en la capilla, el aire cambio no era ruidoso sin gritos, sin órdenes de ladrido, pero el cambio en la presencia fue inconfundible. Highlight caras solemnes, una vez mezclando la multitud llena de dolor. Ahora se movió con el propósito de que ningún civil pudiera lugar. Rachel se congeló en su teléfono. En su teléfono, sus ojos se lanzaron a los hombres y mujeres que de repente ya no eran huéspedes. Sus movimientos eran precisos, casi reverentes mientras se avivaban, cada uno tomando una sección diferente de la capilla. No se disparó un solo flash de la cámara, ni un solo gas rompió el quietud. Solo el sonido de los zapatos pulidos contra el piso de madera, y el débil arroyo de bancos al pasar, y mantuvo mi mirada fija en la fotografía enmarcada de mi padre en el altar. El retrato en blanco y negro capturado, él en uniforme, setu mandíbula, ojos enfocados hacia adelante, como si incluso en la muerte, estaba todavía cuidando la habitación. Mi teléfono todavía en mi regazo estaba caliente por el single palabra, que había enviado un mensaje de texto en cuervo Ann. No necesitaba mirar a Mark. Podía sentirlo algunos silra de vuelta, el centro tranquilo de una tormenta que había coreografiado. Semanas antes, 2 semanas antes del monumento, en la tranquilidad de nuestra cocina, me lo había presentado. Ella intentará algo, dijo, vertiendo café en mi taza. Y si ella lo hace, debemos asegurarnos de que ella esté expuesta. No tú. Me ericé al principio en Mark. Este es el monumento de mi padre. Se supone que se trata de él. No lo será, interrumpió. Su tono medido, pero debe entender que a Rochelle no le importará la santidad del momento. Ella lo verá como una oportunidad. Le quitamos eso. Me mostró un diagrama, hileras de asientos, zonas sombreadas para ángulos de visibilidad, notas sobre quién se sentaría, donde cada miembro del equipo de SEAL asistiría en civil ropa, mezclándose como amigos de amigos, parientes lejanos o incluso miembros del clero. Su tarea no fue para intimidar, fue para neutralizar en silencio cualquier intento de registrar, manipular o distorsionar lo que sucedió ese día. Había mirado el plan y pregunté, ¿y si ella no hace nada? Mark me había mirado a los ojos. Entonces se sientan allí y llora a tu padre junto a todos los demás. Nadie lo sabe nunca. Ese fue el cosa sobre Mark. Sus operaciones no se trataban de fuerza, se trataban de precisión, sobre permitir cada resultado sin dibujar sangre innecesaria. En su mundo, los derribos más efectivos a menudo sucedieron sin un disparo único. De vuelta en la capilla, vi como un sello se acercaba suavemente al invitado, al lado de Rachel. Un hombre mayo, no reconocí y extendí una mano. El hombre, confundido, pasó sobre un pequeño dispositivo de grabación sin argumento. Otro miembro del equipo se movió por el pasillo lateral, inclinado hacia alguien en el tercer banco. Se entregó un teléfono casi al instante. Todo se hizo, con esa misma cortesía de frío que Mark había enfatizado. Sin acusaciones, sin escenas, solo un silencio, eliminación metódica de armas. Aunque aquí las armas eran digitales. El teléfono de Rachel fue el último en irse. Ella se resistió una sonrisa apretada en su rostro, mientras intentaba mantener el dispositivo cerca, pero la mujer que lo tomó, un sello con breve, el cabello rubio, y un blazer negro era implacable. Ella susurró algo que no podía escuchar, y Rachel a mano
se abrió lentamente. Desde mi asiento, atrapé los ojos de Rachel. Eran ancho, buscando, su boca ligeramente abierta. Para una fracción de un segundo, pensé que vi el parpadeo. Di un recuerdo. Tal vez de otra vez que había sido superada. Tal vez de la conversación del árbol de arce con nuestro padre hace años. No le di más que una mirada. Mi atención regresó al altar, a la bandera doblada que descansa en el centro. La misión estaba en marcha. Y por ahora, mi papel fue simple. Para sentarse quieto, no diga nada y que el silencio haga su trabajo. ¿El capilla todavía no se había establecido? Cuando comenzaron los murmullos. Al principio eran susurros. Un susurro de confusión al ver extraños recolectando dispositivos. El sutil cambio de cuerpos mientras las personas intentaban reconstruir lo que acababa de suceder a Anne. Pero luego los susurros se agudizaron en voces, y esas voces se llevaron. Un primo mayor, uno que no había visto en años. Se paró de la fila de atrás, su rostro rojo con indignación. Terry, ¿qué demonios fue eso? Su voz roto por la tranquilidad como una tabla de astillas. Este es el monumento de tu padre. No algunos. Trucos militaires. Otros se unieron, aunque más suaves. Sus palabras en capas con acusación. Irrespetuoso. Completamente innecesario. Ella está convirtiendo esto en un espectáculo. Mi quid sentaro. Mi espalda recta. Mis ojos todavía en la fotografía. En el altar. Dejo que sus palabras me laven como lluvia contra una ventana. Presente pero no penetrante. Finalmente, giré la cabeza, conociendo el resplandor de mi primo, con la calma precisión que había sido entrenado para manejar. No fui yo quien hizo una escena, dije, incluso mi voz, cada sílaba clara. Fue la verdad, y la verdad se puso de pie por sí sola. La oración colgaba allí, suspendida en el aire. Una mujer en la tercera fila, mi tía, la madrigosa de Rachel, cambió en ella asiento. Terry, podrías haber manejado esto en otro momento, dijo gentilmente, aunque sus ojos llevaron el peso de juicio. Tu padre hubiera querido la paz. Oían pasan la palabra presionada contra mí como una mano fría. Mi padre había pasado su vida en servicio a un país donde la paz era a menudo un delicado espejismo, ganado, defendido y protegido, a través del trabajo tranquilo de las personas que nunca recibieron crédito. Él enseñó yo que la paz no era la ausencia de conflicto, fue el resultado del manejo del conflicto antes de poder ser helicadezado. Tomun, el aliento lento. Mi padre quería la verdad honrada, respondí. ¿Y si eso significara revelar lo que se estaba haciendo aquí en su nombre? Hoy es exactamente el día correcto. La reacción dividió la habitación. Algunos asintieron. Sus expresiones se endurecieron con la comprensión. Otros sacudieron la cabeza, sus labios presionados, no dispuesto a aceptar que la santidad del servicio ya se había comprometido mucho, antes de que el equipo de SEAL se mudara. Rachel sentó congelado. Sus manos se doblaron firmemente en su regazo. Con los ojos encerrados sobre mí, Anne ya no habla. Todavía no, pero podía sentir el calor de su furia desde el otro lado del pasillo. Casi podía escuchar las acusaciones silenciosas formando en su mente. Desde la esquina de mi visión, vi a Mark. Él permanecía en su asiento, todavía como piedra. Su mirada aparecía entre mí y los crecientes bolsillos de descendencia. Él sabía, como lo hice, que una vez que se muestra una verdad, las personas reaccionarán de una de dos maneras. Se aferrarán a la comodidad de lo que creen antes, o entrarán en la incomodidad de ver cosas como son. Ninguna reacción es incorrecta, pero ambas vienen con consecuencias. Me enfrenté nuevamente hacia adelante, mi enfoque volviendo a la bandera doblada en el altar. Mi padre había llevado esa bandera en 2 zonas de combate, y lo trajo a casa intacto. Hoy, se sintió más pesado que cualquier arma que haya sostenido. Ellos murmullos no se detuvieron. En todo caso, se profundizaron, creando 2 corrientes subterráneas distintas en la habitación. Uno de tranquilidad soporte, el otro de la desaprobación a fuego, lento. Y mientras me sentaba allí, con las manos dobladas, postura inquebrantable. ¿Sabía esto o no? Era solo una batalla en una disputa familiar. Esta fue la línea de apertura de una guerra que había estado construyendo durante años. Y hoy, la línea del frente se había mudado a la vista completa. Rachel se quedó lentamente, alisando la falda de su vestido negro como si la tela en sí fuera lo único que valía la pena enderezar. La habitación se calmó, mirándola como si fueran esperando una disculpa, o al menos una foto de separación. Pero ella no dijo nada. Ella caminó hacia el pasillo, sus talones haga clic en el piso de madera pulida, medido, deliberado. Como cada paso fue parte de una actuación que conocía la audiencia, recordaría. Cuando mi paso
No miró hacia abajo ni lejos. Sus ojos se encerraron en los míos, sosteniendo allí el tiempo suficiente para que lo vea claramente. No temer, no vergüenza, sino desafiar. No era el tipo de desafío que podrías difundir con Lost Pal, era del tipo que tenías que responder de una forma u otra. Mantuve mi cara quieta, mi respirar estable, la forma en que había sido entrenado en salas de interrogatorios cuando alguien estaba tratando de empujarme a un error en Mark, no se movió a mi lado, pero sentí el cambio sutil en su postura, como si acabara de haber marcado el momento en su cronograma mental de esta guerra. Rachel llegué a las puertas de la capilla, las abrió sin mirar hacia atrás, y entró en la fría luz de la tarde. No había slam, sin salida dramática, solo el silencioso clic de la puerta que se asienta en su lugar, pero ese sonido llevaba más peso que una amenaza gritada. Era su forma de decir no, he terminado. El servicio continuó, pero el aire en la sala había cambiado. Las conversaciones después fueron recortadas y educadas, como si todos sabían que estaban parados en medio de algo mucho más grande que un desacuerdo familiar. Me dio la mano con condolencias aceptadas, y agradecí a la gente por venir todo my atrás. Sentía el aspecto de Rochelle aún impreso detrás de mis ojos. Él era el aspecto de alguien que acababa de perder una batalla, pero creía que aún podía ganar la guerra. Cuando Mark y yo finalmente salió, el aire de invierno me mordió la piel, pero no fue el frío lo que me hizo temblar. Era el certeza, grabada tan clara como su mirada, que el próximo movimiento de Rochelle sería calculado, personal y próximamente, y estaría listo. Comenzó con un nombre, el ex oficial del ejército que tenía marcado del informe Intel de Mark, alguien que había eliminado de una operación conjunta hace años para falsificar los registros de preparación. Ahora, estaban en la lista de contactos de Rachel. Eso solo era sospechoso, pero lo que me llamó la atención fue con quién estaba trabajando ahora. El equipo de Mark había rastreado una serie de mensajes encriptados de él a un bufete de abogados en Arlington. A primera vista, parecía una práctica estándar de nivel medio, del tipo que verías en cualquier edificio del centro con paredes beige y recepcionistas educados, pero cuanto más profundos cavamos, más se debilita algo más completamente. Estos abogados no estaban solo en los tribunales, estaban en archivos, oficinas de recursos humanos y registro digital sistemas. Su especialidad no estaba defendiendo a los clientes, estaba desmantelando a las personas. Construyeron carreras de plantar dudas en la credibilidad de los rivales políticos, los líderes corporativos y los oficiales militares. El patrón fue siempre lo mismo. Primero, desenterran algo pequeño y verdadero, un comentario fuera de la mano, un error de procedimiento menor. Entonces, lo inflarían, lo envolverían en el contexto fabricado y lo alimentarían a las personas adecuadas hasta que el daño fuera irreversible. Si no pudieran encontrar nada, lo crearían en silencio, documentos alterados, quejas anónimas, susurros a la prensa, y ahora estaban trabajando con mi hermana. Hizo clic en luego. El truco de grabación en el monumento de mi padre no fue aleatorio, fue un tiro de apertura. El objetivo real estaba lejos más grande. Si pudieran obtener imágenes de mí, perdiendo el control en público, podrían enmarcarlo como inestabilidad, filtrarlo a canales correctos, y deje que la fábrica de rumores se erosione mi posición en el ejército. Eso haría más que herir mi carrera. Él despojaría mi autorización de seguridad, desmantelaría años de confianza operativa y me hacía radiactivo para cada futura asignación. Rochelle no estaba solo tratando de avergonzarme, ella estaba tratando. Me senté en la mesa del comedor esa noche con el archivo extendido delante de mí. Nombres, plazos, conexiones dibujadas en tinta. Mark se paró en el mostrador, sus brazos doblados, mirándome pensar. Han estado haciendo esto durante mucho tiempo, dije finalmente. Y son buenos en eso. Él respondió, lo que significa que no podemos reaccionar. Tenemos que ser dueños del momento. Pensé en las palabras de mi padre años atrás. No todos los enemigos usan un uniforme. Mirando la web of connections, yo me di cuenta de que ya no era solo la pelea de Rachel. Se había conectado a algo que se había desmantelado lejos, gente más fuerte que yo. Pero lo que ella no entendió fue que había pasado mi carrera operando en las sombras, aprendiendo cómo las redes se desmoronan cuando tira del hilo correcto. El problema era que el hilo correcto también podría ser familia. 3 días después de que Mark trazó los lazos del bufete de abogados, el golpe aterrizó. Era a mitad de camino, revisando un informe de preparación, cuando mi teléfono zumbó. 3 notificaciones rápidas, todas de diferentes amigos. Cada uno había enviado lo mismo, un enlace a un video viral. Mi estómago apretado
Antes de que lo abrieran, el clip fue de solo 15 segundos. Me mostró en una habitación con poca luz sosteniendo el corazón morado de mi padre. Mi cara era ilegible. Luego, me cortó duro arrojándolo a un contenedor de basura. El ángulo de la cámara se desplazó solo suficiente para atrapar el sonido del metal en el borde de la lata. El audio fue amortiguado, pero sobre mí vino mi voz, lo suficientemente clara como para hacer creer a cualquiera. Es solo una pieza de metal. Y congelarse, sabía exactamente lo que habían hecho. La primera mitad fue de hace un año cuando había estado catalogando los recuerdos militares de mi padre para su custodia. Había estado sosteniendo el metal sobre una caja Noise Ambot du Basura. La segunda mitad, dejando caer algo, era de una limpieza de caridad no relacionada, donde yo tirado una lámpara abollada. Los unieron, limpiaron el audio, y cayeron con palabras que nunca había hablado. Cuando llegué al final del clip, el recuento de vistas ya estaba subiendo. 20,000, luego 22 en los hashtags me, contó todo sobre cómo se estaba extendiendo. Suf, de respeto, valor robado, praza, pérdida y desgracia. Llamé a Mark. Ya lo había visto. Está escenificado, dije, forzando mi voz permanecer nivelado. Por supuesto que lo es, respondió. Pero ese no es el punto. El punto es que han elegido el campo de batalla. Y lo habían hecho. La sección de comentarios era una zona de guerra. Algunos pidieron mi renuncia, otros me defendieron, insistiendo en que fue un frotes. Los viejos conocidos intervinieron, algunos con apoyo, otros con juicio poco velado. Mi bandeja de entrada llena de periodistas que solicitan declaraciones. Los blogs militares publican piezas de pensamiento sobre la decadencia del honor y el liderazgo. La velocidad de ella no era natural. Marca, el equipo cibernético, confirmó que el clip había sido sentado por cuentas vinculadas a la misma firma de abogados en Arlington. La red era amplificándolo con el tráfico de bot para que sea de tendencia. Me senté en mi silla leyendo los comentarios, mi pulso estable, pero mi yo apretado. Esto no fue solo un ataque contra mí, fue un ataque a la memoria de mi padre. Habían armado no solo su medalla, pero los valores que representaba. Por un momento, la tentación de volver a disparar se quemó públicamente en mi pecho. Una declaración, una explicación clara, y podría desmantelar la mentira. Pero luego recordé que estas personas no estaban mirando por la verdad. Estaban buscando espectáculo. Si reaccioné ahora, tendrían exactamente lo que querían. Entonces, en cambio, yo cerré el video, respiré y comencé a planificar lo que vino después. ¿Por qué si quisieran un campo de batalla? Me aseguraría de que fuera uno que elegí. Esa noche, dejé de leer los comentarios y abrí la carpeta en su lugar. Si quisieran un teatro, elegiría el escenario y la iluminación. Llamé a nuestro abogado. Entonces, Marken, acordamos un solo objetivo. Revelamos toda la cadena de manipulación en un entorno controlado con testigos independientes y prudencia documentada. El lugar perfecto me vino a la mente. A la sala de veteranos del condado organizaba una ceremonia pública para dedicar una nueva exhibición a los miembros del servicio local. El nombre del padre ya estaba grabado en la placa de bronce. Los organizadores me habían pedido que dijera algunas palabras. Yo tenía considerado en declive después del video de frotes. Ahora era donde necesitaba pararme. Construí la presentación como un Up Orden Order. Fase 1. Autentícate. Arreglé la herencia del ejército y centro de educación para entregar fotografías certificadas de cada medalla y cita, incluyendo escaneos de archivo de los registros de servicio de mi padre. Un museo registrar acordó asistir con recibos de custodian su testimonio, corroboraría la cadena de atención. Fase 2. Exponer. Marca, el equipo preparó las imágenes originales del día de catalogación y la limpieza de la organización benéfica. Comparaciones de cuadro por cuadro mostraría las líneas de corte y los metadatos no coincidentes. Un espectrograma de audio revelaría frases empalmadas. El salón del hotel, el código de tiempo de seguridad, anclaría el pago. File hashes verificaría la integridad para cualquier persona que esté dispuesta a mirar en Phase 3. Proteger. Nuez, abogado, presentó avisos de preservación y buscó un mandato temporal para detener una mayor distribución del clip de subforrido. Ensogué el discurso en mi cocina. No para drama, pero por claridad, no acusaría primero. Yo honraría a mi padre, defina los hechos. Luego deje que la audiencia vea el contraste en la pantalla. Las palabras serían pocas. La evidencia hablaría. Imprimí folletos con códigos QR que vinculan a archivos notorizados. Cualquiera podría verificar ellos en su propio tiempo. Mark manejó la seguridad discretamente. Sin uniformes, no intimidación, solo ojos tranquilos en la multitud.
listos para escoltar a cualquiera que intentara para interrumpir. El objetivo no era la humillación, era la luz del día. Un retirado el juez acordó sentarse en la primera fila como un observador neutral. 2 reporteros locales asistirían sin cámara. Los cuadernos serían suficientes. La noche antes del evento, Dana envió un mensaje de texto: Rachel sabe que viene algo. Ella mira aterrorizado y furioso. Luego escribí una nota final en una tarjeta amarilla que planeo mantener en mi bolsillo. Él mantuvo la oración. Jimmy Padre. No todos los traidores están al otro lado del campo de batalla. Deslicé la tarjeta detrás del programa. Establecí a mis manos. Al amanecer, conduje al pasillo con la carpeta en el asiento del pasajero. El corazón morado era ya asegurado en el caso del museo. Toqué el vaso con las yemas de los dedos. El metal atrapó la luz. Parecía como si estuviera respirando. Pase lo que pase en esa etapa, el honor de mi padre no sería un accesorio, sería el estándar. Me crié. Estaba listo para devolver el fuego, no con ira, sino con precisión, en público. El evento de Veterans Hall fue programado para el fin de semana, pero la ley se movió primero. El jueves por la mañana, yo ingresó al tribunal del condado con mi abogada, Miss Sayes. Nos sentamos en la mesa del peticionario. Al otro lado del pasillo, Rachel ajustó una bufanda de seda y evitó mis ojos. El juez entró el empleado llamado Nuestro Caso. Es Rosie. Y comenzó con la cadena de custodia. Ella colocó una bolsa de evidencia sellada en la mesa. Luego proyectó una línea de tiempo en la pantalla del tribunal. Anexo A en el audio grabado en el salón del hotel antes del monumento. Escuchamos que la voz de Rachel instruye a un sustituto pagado para capturar el momento en que pierdo control. Sin narración, solo sus palabras. Anexo B, los dispositivos recolectados. En el memorial bajo formularios de consentimiento por escrito. Los números de serie coinciden con los formularios. Uno, el teléfono contenía una leyenda redactada, prueba que ella rompió. Otro contenía un hilo de mensaje con marcas de tiempo alineadas con el audio del hotel en case. No hizo niña. Ella caminó al juez a través de metadatos línea por línea. Tiempos, etiquetas, versiones, las pequeñas huellas digitales que la gente olvida en el anexo C. El clip viral de mí colocando un metal en un contenedor, seguido de las fuentes originales del día de la catalogación y la limpieza de la caridad. Un analista forense tomó el stand y explicó artefactos de compresión y espectral anomalías. Mostró cómo mi supuesta frase había sido cosida de palabras no relacionadas levantadas de mayores entrevistas. La habitación se mantuvo en silencio, excepto por su voz constante y el zumbido del proyector. Anexo D, recibos de Museoy, registros de custodia del Centro de Patrimonio y Educación del Ejército, lo que demuestra que las medallas de mi padre habían estado en seguros almacenamiento antes de que apareciera el frotis. El registrar testificó que el corazón morado no había dejado la bóveda en meses. Hechos retirar oxígeno de las mentiras. El aire en la sala del tribunal se adelgazó mientras hablaba. Finalmente, anexo E, el dinero. Hayes mostró transferencias de la cuenta de Rachel a una corporación Shell. Luego pagos de salida a un privado firma de investigación que compartió una suite con la práctica de la ley de Arlington. La consultoría de Mercer recibió 3 pagos etiquetados paquetes de estrategia. Las cantidades eran modestas, pero la regularidad y los frases fueron cuidadosos, nunca inocentes. El juez se inclinó hacia adelante, hizo preguntas precisas, fechas, manejadores, que presionaron el registro. Y cuando Hayes respondió a cada uno sin florecer, cuando el tribunal terminó con el analista y el registrar, el juez recurrió al abogado de Rachel. Vinieron objeciones, entonces cayó por falta de peso. Él ya había decidido la mayor parte del argumento. Nos detuvimos mientras el empleado exhibiciones reorganizadas. Los papeles susurraron. Las luces fluorescentes zumbaron. Eso fue cuando sentí un ligero tirón en la manga. Rachel se había inclinado hacia el riel lo suficiente como para poder escuchar. Solo quería papá para mirarme de la forma en que te miró. Susurró solo una vez. No. Mi garganta se apretó, no con ira, pero con un dolor que llegó demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Una vida de comparaciones se había convertido en una máquina. Él nos pusieron en tierra a los dos. Recordé el árbol de arce detrás de nuestra casa de la infancia, el día en que nos dijo que la fuerza toma la fuerza diferentes formas. Rachel, con su ingenio rápido y encanto, yo con una obstinada resolución, nunca quiso dividirnos. Sin embargo, su fe en mí se convirtió en una cuña que ninguno de nosotros aprendió a levantar. El juez nos llamó volver al pedido.
Aye cerró con una oración. Los hechos muestran una campaña deliberada para fabricar inestabilidad y para difamar a un oficial en servicio, mientras explota la confusión para obtener ventaja. Ella 6. Sin dedo puntiagudo, sin elevado voz. En el pasillo, los periodistas esperaron cerca de los ascensores. Pasé sin hacer comentarios. Rachel emergió un minuto después. Su abogado susurró en su oído. Nuestros ojos se encontraron para un latido. Sin Victoria en el mío, y ninguno en el de ella. Solo el peso de una familia que llevaba sus disputas a público porque podría no los resuelva en la mesa de la cocina. La audiencia terminó sin un fallo. El juez tomó el asunto bajo asesoramiento y establecer órdenes de preservación y restricción. Paraletard. Me senté en un banco de madera y puse mi mano sobre mi cofre donde descansaría el corazón morado si yo fuera mi padre. El honor no es una medalla, es una postura, lo guardé. 2 días después de la audiencia, la sala de veteranos se llenó de conversación y el tintineo de sillas. Las banderas se alinearon en las paredes, en una placa de bronce con el nombre de mi padre, esperaba bajo una cubierta de terciopelo. Firmé el programa en el podio. Mis notas fueron corto, la evidencia llevaría el peso. Mark se mantuvo en la parte posterior con 2 observadores de seguridad de Plainclid. El Museum Registar se sentó en la primera fila y un juez retirado se estableció a su lado. Pen listo. Pasé al micrófono y dejé que la habitación se calmara por sí sola. Hubble. Sobre el servicio. Le dije a un hombre está cosido a un uniforme, pero el honor se cose a una vida. Luego invité al registrar para confirmar la custodia de las medallas de mi padre. Ella describió la bóveda, los registros, las reglas de manejo en cuando terminó, asentí con la tecnología Avia en la pantalla. Se encendió con el salón del hotel todavía. Mantuve mi voz mínima. Esta es una grabación capturada antes del servicio. Conmemorativo Elorio Roda. La voz de Rochelle se llevaba claramente en obtener el momento. Quiero el segundo que pierde el control. Algunas personas cambiaron sus asientos. Otro miembro de la audiencia se puso de pie y salió, las manos apretadas, a los costados. Dejo que el silencio respire no hice comentario. La siguiente diapositiva contuvo 2 cuadros, uno al lado del otro. Mis manos sobre un almacenamiento box a la izquierda. Una lámpara abollada que cae en un bote de basura a la derecha. El analyst narró con calma, destacó los metadatos no coincidentes. Mostró las costuras de compresión alrededor del metal. Jugó el espectrograma que reveló palabras empalmadas. Cuando el clip del lado lateral corrió, la mentira se hizo visible sin adjetivos. Los susurros se reunieron como el viento a través de una posición de árboles. Un par de los veteranos se levantaron y se fueron, las cabezas bajas. Otros se inclinaron hacia adelante, leyendo él en el programa. Los archivos notorizados se abrieron, y sus caras cambiaron como pruebas cargadas. Mantuve mis hombros cuadrados. Mi padre me enseñó a dejar que los hechos hagan la escalada. Hablé de nuevo. No acusar, pero para dibujar una línea alrededor de lo que importaba. Dije que el corazón morado de mi padre no era un accesorio. Había sido herido en existencia. Nunca se usaría como un casual. Agradecí al registrar y al analista. Entonces me volví a la placa y levantó la cubierta de terciopelo. El metal atrapó las luces de gimnasio. El nombre de mi padre brillaba. Un hombre en un límite de guerra de Corea gritó: «General, ¿por qué no demandarlos esta noche?» Yo respondí claramente: «El tribunal ya está en movimiento. Esta noche no es para las vueltas de la victoria, es para ajustar el récord». Una mujer cerca del pasillo argumentó que la familia debería permanecer privada. Estuve de acuerdo. Luego dijo: «Anse violó la privacidad en el momento en que un cámara tenía como objetivo fabricar vergüenza». Cerca de la parte de atrás, Dana estaba de pie con los ojos hola. Ella no necesitaba hacerlo. Cerré con una oración. El honor es tranquilo, hasta lo obligas a hablar. Entonces habla así en la habitación. Se mantenía quieta. Algunas caras eran severas, algunas suavizadas, algunos permanecer escéptico. Ese es el costo de la luz del día. No puede elegir quién los entrecierras. Cuando terminó, bajé de la etapa y colocó mi palma en la placa. Me sentí más estable que en semanas, y escuché zapatos en el piso detrás de mí. No es una prisa, solo pasos medidos. Si se iban en protesta, o se acercaban con disculpas, no cambió el hecho de que ella evidencia era pública, conservada y anclada a nombre de mi padre. La justicia no era ruidosa, pero era exacta, y fue suficiente. Después de la ceremonia, esperé en el tranquilo salón, coleccionando programas de los asientos. Mi teléfono zumbó. Dana envió un mensaje de texto. Tal vez ella entendió demasiado tarde,
Pregunté qué ella quiso decir. Ella escribió que Rachel se sentó en su auto detrás del edificio, en silencio. Dana me pidió que la encontrara afuera, en el lote. El aire olía a metal frío y pino. Ella salió de su sedán con un pequeño sobre artesanal y lo sostuvo afuera. Ella me dio esto, dijo Dana a Anne. Ella me dijo que te lo trajera, si todavía querías la verdad más que una victoria. Adentro era una unidad flash y una nota doblada. La tinta se había suavizado en lugares como si estuvieran tocados por agua. A mano era suya, lo leí bajo las luces de sodio. Contraté a ellos. Mercer me convenció de que la vergüenza podría nivelar un campo inclinado. Me equivoqué. Le diré a la corte que estaba equivocado. Añusareste a no me protejas. Detrás de la nota había una corona de papel de construcción, púrpura, el tipo que Lely hace en la mesa. Al otro lado de la banda, un niño había escrito una palabra. Corajudo, cerré los ojos. Brave no es lo mismo que la culpa. Avises eso. Primer paso en una tormenta que te hiciste. Le agradecí a Dana y le pedí que enviara un mensaje de texto cuando llegó a casa. Llamé señorita Hayes y condujo directamente a su oficina. Ella fotografió el sobre, registró la cadena de custodia y selló el disco. Un técnico lo clonó mientras esperábamos. Los archivos eran correos electrónicos y facturas, coaching, de Mercer, líneas de asunto que lee el paquete narrativo y los puntos de presión, registros bancarios que vinculan la compañía Shell con la empresa de Arlington, pagó los horarios que coinciden con la línea de tiempo de frotes, una nota que etiqueta el clip viral como la fase 2, no lloré, sentí algo más estable, alivio para Lilith y para la parte de Rachel, que aún sabía la diferencia entre potencia y reparación, y escribió una breve respuesta. Le diré al juez que cooperó. No le diré a Lilith que eras un villano. Dejaré el disco. Muestra lo que hiciste. Hoy. No lo envié. Lo deslicé en la carpeta detrás de la tarjeta amarilla de mi padre. Conduciendo a casa, los Boulevard Maples arrojaron largos bares de sombra a través de la carretera. Y pensó en nuestro patio trasero y el raspado de la silla de Rachel. El día que se alejó de la mesa. Tal vez esta noche ella lo movió una pulgada. Una pulgada no es la absolución. Es un comienzo. Comienzo sunto. No born dano. Cambian de dirección. Mi teléfono zumbó en una luz roja. Dana escribió. Ella está en casa con Lelish. Están haciendo coronas. Me volví a escribir. Decirle que el museo mantenga los metales. Seguro Sandail. Que Lelis puede visitarlos. Borré el mensaje y pongo el teléfono boca abajo. Algunas palabras pertenecen en una sala del tribunal. Algunas palabras pertenecen al espacio muy tranquilo, entre hermanas que no están listas para hablar, pero que pueden estar dispuestas para comenzar algún día. El fallo llegó un lunes gris, el tipo de duelo que no lleva la celebración ni el temor, solo el firme peso de la consecuencia. Me senté en la mesa del peticionario con la señora Hayes, mientras el empleado barajaba los papeles, y el juez ajustó sus gafas. Rachel estaba al otro lado del pasillo con un consejo. Mercer se sentó 2 filas atrás. A representante de la empresa. Arlington ocupó el asiento final, expresión en blanco. El juez habló sin teatro. Él adoptó nuestras exhibiciones en su totalidad. Aceptó la cadena de custodia. Acreditó los registros del museo. Encontró la autenticación no impecable. Resume. La intervención conmemorativa como proporcional y ordenada para evite la manipulación del dolor para fines ilegales. Luego se dirigió al video. Nuestro analista regresó al standee, volvió a caminar por el empalme, explicó anomalías espectrales y artefactos de compresión, rastreó las marcas de tiempo de incumplimiento y los hash de archivo. LJSD, el punto en una sola oración. El clip fue fabricado para transmitir una falsa impresión de desprecio. El orden siguió en líneas simples. Una orden judicial permanente prohibió aún más publicación del clip. Para Dr. Se emitiría una retracción escrita, bajo las firmas de los individuos y entidades que lo habían sentado. Se otorgaron daños monetarios, pero la cantidad significaba menos que el lenguaje que los enmarcaba. El tribunal reconoció una campaña concertada para fabricar inestabilidad y armar el dolor. Reconoció que el monumento había sido atacado como una etapa de humillación. Reconoció que las medallas de mi padre habían sido tergiversadas como accesorios en una historia diseñada para dañar a un oficial en servicio y una familia. Entonces el GA5L cayó en referencias. El juez transmitió el registro al barra estatal. Para la revisión de la conducta de la empresa, envió las facturas y correos electrónicos de Mercer al inspector general para fraude potencial y mal uso de los recursos de investigación. El tribunal recomendó que el fiscal de distrito conceder
los cargos relacionados con la vigilancia ilegal y el fraude de alambre. Él otorgó nuestra moción para sellar mis registros de personal. Restauró mi posición en su totalidad y elogió el museo por salvaguardar los artefactos con cuidado. La sala del tribunal exhaló la forma en que una habitación llena de gente lo hace cuando una tormenta finalmente se pasa. No hice sentirse triunfante al sentir reparar. Puntadas a través de una lágrima que nunca debería se han hecho. Cuando entramos en el pasillo, los periodistas se agruparon cerca del banco de ascensores. Bolígrafos preparados, cámaras bajado. Ofrecí una declaración. Los hechos han sido probados. El registro se encuentra. Volveré a mis deberes. Y no me a Rachel por su nombre. No necesitaba hacerlo. Afuera. El cielo se rompió levemente. Una banda de luz pálida bordeó las nubes. Mark se unió a mí en los escalones del tribunal y me entregó una copia certificada de el orden. No hablo por un largo momento. Luego dijo lo que más importaba. Tu padre habría aprobado el método, no el ruido, el método. Doblé el pedido y lo coloqué en el vender, al lado de la tarjeta amarilla que llevo para estabilidad. La señora Hayes salió con un asentimiento satisfecho. Su trabajo había sido limpio y cuidadoso, del tipo que deja poco para que se mantengan. Rumores en detrás de nosotros. Rachel salió con su abogado. Ella no se acercó. Ella colocó una mano en el riel. Ella miró hacia la calle. Ella izquierda sin girar la cabeza. Dana envió un mensaje de texto esa noche. Lily estaba en la mesa de la cocina con coronas de papel. Rachel estaba callado. Al final de la semana, el museo aceptó los hallazgos escritos de la corte para su archivo. La sala de veteranos se agregó una pequeña nota a la pantalla, artefactos preservados por los custodios familiares y comunitarios. El nombre de mi padre se sentó sobre la línea. Tosé las letras grabadas y sentí la estabilidad del metal debajo de las yemas de mis dedos. Yo recuperó el patrimonio según lo previsto. Más importante aún, había recuperado la simple verdad de quién soy, independiente de hashtags y marcos editados. Esa noche, caminé por el perímetro de nuestro patio. ¿Cómo lo hago? Cuando necesito mover mi cuerpo a la calma. El viento tenía un aroma. La luz del porche de los vecinos pintó la hierba en oro suave. Y no, estaba celebrando. Estaba respirando. La reparación es tranquila. Pide paciencia, se mantiene. El sobre llegó 2 días después. Delgado y irremediable, deslizándose a través de la ranura de correo con las circulares. Lo llevé a la cocina. Lo abrí con una cuchara y encontré una sola fotografía de mi padre y yo en un campo de desfile. Mi mano se eleva en saludo. Su sonrisa es pequeña y orgulloso. Picha. En la parte posterior había una tira de papel de impresora, con letras de bloque. Ganaste esta ronda, pero nunca estás realmente solo. Me quedé muy quieto en las amenazas. No siempre gruñen. A veces susurran a través de algo que amas. Presenté la foto en una manga transparente y llamé Mark. Llegó con un kit de campo, guantes, bolsas, etiquetas y varita ultravioleta. Documentamos. El sobre nosotros lo selló. Registramos la hora. Luego, llamé al detective, asignado al caso de vigilancia. Ella vino con un oficial de patrulla, tomó la custodia y hizo las preguntas correctas. Observadores recientes, alertas de cámara, entregas, inexplicables. Respondí uniformemente. Los detalles ordinarios son importantes cuando alguien quiere pintar temor a tus días. Después de que se fueron, la calle parecía inofensiva. Niños en scooters, un perro en una cerca, un camión de reparto pasando, ordinario como un disfraz esa noche. Rotamos códigos, auditamos registros de acceso y cambiamos las capas contraseñas que controlan la alarma y las cámaras. Mark caminó por el perímetro con una linterna, revisando la puerta y el OAC, donde una lente puede perderse una astilla. Preparé café y construí una lista de verificación. Notificar al museo, en breve señoritalles, alerta al enlace del ejército que monitorea las amenazas contra los altos funcionarios. No tenía miedo. Estaba despierto. El miedo es una espiga. La vigilancia es una postura que puedes sostener. Por la mañana, el detective llamó. Sin impresiones utilizables, papel y tinta común. Ella recomendó un barrido para rastreadores y un pase de patrulla temporal. 2 técnicos escanean transmisores y señales anómalas a nada nuevo. El alivio y la confirmación llegan juntos. El remitente preferido sugerencias sobre la intrusión. Reconocí la táctica. Operaciones de influencia a menudo termina con un empujón que hace que la policía objetivo misma. Dejé el empujón a un lado como una herramienta que me negué a tocar. En Elper, la tarde,
Conduje al salón de veteranos y me puse antes de la placa. Tracé la línea que tenía el nombre de mi padre. Hay consideró lo que quería el remitente en querían dudarlo. Querían que me retrasara del trabajo de reparación y sospecha que haga lo que calumnia no pudo. En cambio, le envié al detective una breve actualización, procediendo con público apariencias, rutina sin cambios, excepto por las precauciones de sentido común. El poder de una amenaza es el comportamiento que compra. No Pagarial. De camino a casa, un negro sedán me colocó por 3 luces. Luego se apagó. Noté el plato. Parcial. No coincide en mi memoria. Alivié mi respiración. Dejé que los espejos volvieran a lo ordinario y seguí conduciendo. Establecí el fotografía en mi escritorio y lo enmarcó con 2 coronas de papel que Lilish había dejado en una visita. El mensaje decía: nunca eres verdaderamente solo. Lo traducí de esta manera: te paras en la empresa que guardas en el padre, me mantiene compañía. También lo hace el registro que hemos construido, también la disciplina tranquila que se niega a ser dirigida por oscuridad. Abrí mi cuaderno y redacté una breve declaración para el archivo, si el remitente entró en la luz. Preciso hechos, fechas, cadena de custodia, nada de que un rumor pueda masticar. El sobre había dirigido a mi pulso ANSE perdió. Mi pulso pertenece al trabajo por delante. Hayas reparaciones ya se hicieron. Y al saber que la vigilancia puede ser estable sin rendirse al miedo, mantengo el corazón morado del padre donde la luz lo encuentra al final de la tarde. Cuando el sol se desliza por el escritorio, el metal atrapa una llamarada pálida que se mueve como la respiración. No lo toco a menudo. Si no necesito hacerlo. No es un encanto, es una oración que repito hasta que me estudian el honor, es una elección que sigue eligiendo. El tribunal habló. El museo conservó, ellos veteranos Hall, colgaron su nombre en bronce. Esas son estructuras necesarias, fuertes pero el trabajo de mantener la fe pertenece a los vivos, al silencio de una cocina al amanecer, a la decisión de no responder a una provocación en especie, a la promesa que mantienes cuando nadie te culparía por romperlo. Pienso en Rachel en el mesa, con lirio y las coronas de papel. Pienso en Dana, cruzando un estacionamiento con un sobre que cambió un año. Y no creé santos de daño. No pretendo que el daño fuera pequeño. Lo mido honestamente. Luego elijo no construir ansigondo daño por amargura. Mi padre dijo una vez: el coraje no es un rugido, es un paso estable en una habitación donde se necesita. Doy ese paso escribiendo lo que sucedió, fechas, fuentes, las líneas que tienen una historia verdadera. Lo tomo de pie ante la placa y dejando que el silencio cuente como discurso. Si el remitente del sobre cree que viviré como una cosa de persecución, me leyeron mal. Viviré como guardián de registros, de promesas, de límite entre justicia y venganza. La venganza es una herramienta afilada. Satisface poco y se rompe en la mano. La justicia es más lenta, se mantiene. Puedo esperarlo porque sé lo que estoy esperando. Mañana conduciré al museo y firmaré custodia de una fotografía escaneada que muestra a mi padre en perfil. Ojos hacia adelante. Por la noche cocinaré algo simple y coloque una placa adicional en el mostrador. Es mi forma de mantenerlo cerca. ¿Permanece el dolor? Entonces lo hace gratitud. También funciona el metal descansa, en su caso la luz cruza. La respiración vuelve a un recuento uniforme. Así es como mantengo la promesa que colocó en mi mano de 10 años. Para proteger lo que merece protegiendo, y caminar hacia adelante, con un corazón estable. El cementerio se sienta en una colina baja, donde el viento lleva el olor a pino y cita de hierba. Estacioné debajo del viejo olmo, y caminé por el camino que caminé desde que era una niña, cuando mi padre traía flores para los hombres a los que sirvió al lado. El nuevo granito todavía está pálido. Las letras de su nombre son agudas, como si la piedra todavía estuviera aprendiendo a sostenerlas. Tomé un pequeño corazón moradopin, de solapa de una bolsa de fieltro. El metal original permanece en la bóveda del museo. Este pequeño alfiler es mi standy. Y descansó el alfiler en la base de la lápida, y puso mi palma contra el granito. La piedra era fresca, mi aliento al vapor en el aire de la mañana. Bajé mi cabeza y hablé como si el viento en sí fuera el mensajero. Mantuve mi voz estable. Las palabras eran simples. Susurrí, lo guardé. La oración significaba muchas cosas. Mantuve el metal a salvo. Mantuve nuestro nombre limpio. Mantuve la fe con el entrenamiento que me enseñó a no luchar con ira. Mantuve la promesa que colocaste en mi mano cuando tenía 10 años. Y dijiste: el coraje es una lección que repite. Me quedé así durante un largo minuto hasta que el viento se adelgazó
y el sol despejó el nubes. Un jardinero pasó con un rastrillo y asintió sin entrometerse. Los veteranos mayores se detuvieron en una trama cercana. Uno levantó 2 dedos en un saludo tranquilo. Devolví el gesto. Ahí me quedé donde estaba. El ruido ha viajado a través de nuestra familia como el clima. Hoy quería lo contrario. Tranquilo que llega y se queda porque alguien lo invitó a permanecer. Le conté a mi padre sobre la audiencia, sobre el registrar del museo que protegió la cadena de custodia, como un sacerdote protege al cáliz, sobre el juez que dejó que los hechosas la ablación, sobre los veteranos que vieron las comparaciones, de side by side, y vieron la escena donde estaba la falsedad cosido. Le dije que sentía alivio en lugar de triunfo, reparación en lugar de la victoria, y esa reparación me queda mejor que la celebración. También le dije él sobre Lilith, sobre la corona de papel que hizo con estrellas de plata, sobre la forma en que los niños repiten lo que se les da, sobre cómo prometí nunca dejarla usar como herramienta. Le dije que Rachel envió un sobre, que ayudó a la corte a encontrar la verdad. No escondí el daño que causó, no lo decoré cualquiera. Lo configuré junto a la reparación de la forma en que establece vendas, junto a las cicatrices. Un pequeño ramo se apoyó contra Ellápida, gladiololis y rosemary. Metí la bolsa de fieltro debajo de las flores y enderecé la bandera en su soporte de metal. La brisa levantó el borde y lo dejó caer nuevamente. Un pequeño y fiellatido. Del corazón respiré con eso. 4 conteos. 6 cuentan. El ejercicio Ayusi. Cuando una habitación necesita mi estabilidad más que mi voz. Cuando retrocedí, vi mis botas en el rocío. Óvalos oscuros, que se desvanecería en una hora. La huella me consoló. Significaba que había estado presente, por lo que asumí la responsabilidad estando presentes. Ese dolor y el deber pueden compartir el mismo terreno sin argumento. Tracé las letras de su nombre con mi punta del dedo. No es suficiente para pulirlos, lo suficiente como para sentir el ritmo. En el camino al auto, el portero llamó después de mí. Señora, el pin estará a salvo aquí. Mantenemos nuestros ojos en las cosas. Y le agradeció y le dijo dónde vive el verdadero metal, cómo la bóveda nos durará a todos, y cómo importa la historia más que el metal mismo. Él sonrió y dijo que las historias son por eso que la gente visita. El metal solo le da a sus manos un lugar para descansar. Entendía y miré una vez más a la lápida, antes de conducir. La colina sostenía su simple geometría, filas de nombres, silencio compartido, una bandera sobre todos ellos. Mi padre me enseñó, que el honor no es ruido, es una postura. La postura que elijo hoy es firmeza. Las palabras que llevo son las mismas. Lo guardé a no y se conduzca directamente a casa desde el cementerio. Tomé el camino largo por el vecindario donde crecimos, más allá del maple, que una vez sombreó nuestro patio trasero. La casa pertenece a otra familia ahora. Y ralentizó el auto y dejó que la escena se pusiera de pie. Una versión de nosotros. Una vez se quedó aquí todavía en el perdón. Es una palabra demasiado grande para levantar un día. No estoy listo para perdonar a Rachel. Eso no es crueldad, es exactitud. Aún así, he terminado de llevar el calor que intentó quemar mi sueño. Lo haré, no dejes que la ira sea el arquitecto de mi calendario. La justicia se ha movido. Los pedidos están escritos. El museo sostiene los troncos. He podido dejar de lado el reflejo para explicarme en cada habitación. En casa, preparé el té y me senté en la mesa de la cocina. Y escribió 2 columnas, daños y reparación. Bajo daño, enumeré el frotis, el pago del hotel, el clip escenificado, la forma en que el Elise se usó como mensajería para mentir en reparation. Enumeré el mandato, la retracción, el archivo, el silencio, verdad que ahora camina sobre sus propias piernas. Las columnas no se equilibraron. Rara vez lo hacen, pero la segunda columna tenía peso. Él seguiré creciendo si lo alimento. Colocé la página en la parte posterior de la carpeta y moví la carpeta a un estante. Yo, no soy Aaron, niego a adorarlo. Hay una línea entre la preparación y la obsesión. Los soldados aprenden temprano. Pensé en Rochelle en su cocina con Lily y las coronas. Puedo imaginar sus manos cortando la cinta, su rostro cansado. No soy responsable de su curación. Soy responsable, Dumilamite. Responderé al tribunal cuando llame. Responderé a Elish cuando le pregunte por su abuelo. No haré responder rumores. Después del té, caminé por el patio y revisé la puerta. El aire olía a lluvia. Aunque el cielo se mantuvo despejado, ese aroma me recuerda que el clima dentro de una persona puede diferir del cielo de arriba. Dije una pequeña oración por la parte de Rachel que trajo el sobre, por el papel que creía la verdad, aún podría ser elegida.
no concedí la absolución, concedí la habitación. Habitaciones donde ocurre el crecimiento. Llamé a mi terapeuta y extendí nuestra cita permanente. El liderazgo no cancela, cuida una vez que pasa la crisis. El liderazgo amplía el camino. Hablamos sobre dejar la justicia, sea lo que es, no venganza en un traje, sino una estructura que permite que la vida ordinaria reanude. A veces ella Mayo ría de las oraciones radicales. Me voy a dormir. Y así no. Dejé la luz del porche y leí un capítulo de un libro mi padre amaba. Las palabras eran estables, anhecieron un refugio. Puse el libro aparte y escribí una carta que nunca puede enviar. Le dije a Rachel que no se opondría a la clemencia si ella sigue cooperando. Eso, la responsabilidad y la misericordia pueden compartir un banco si los hechos son honrados. Que Lily merece a los padres que eligen reparación en público y en privado. Sellé la letra y la puse con la tarjeta amarilla Antistoa Castón. Me paré en la ventana y vi la calle. Un vecino llevaba comestibles. Un niño le dio un contenedor al frenar. Un perro persiguió una polilla. La vida ordinaria no pide un discurso. Pide regalos. Apagué la luz y dejé que la casa descansara. Justice mantendrá su propio reloj. Mi tarea es liberar el cuerda. He estado tirando, y confío en que no todo necesita mis manos todo el tiempo. Dormí, no perfectamente, pero honestamente. A la noche siguiente, un sedán oscuro se detuvo en la acera fuera de nuestra casa. Elena, debajo de la luz de la calle, mientras la nota del motor se asentaba en mi pecho. Mark pisó el porche y me miró a los ojos. Sacudí la cabeza y me quedé donde estaba. El auto se arrastró hacia adelante, se invirtió una vez, luego se alejó como si el conductor quisiera la pausa observada en lugar de temer. No seguían. Puse mis manos en el rail y conté mi aliento. La vigilancia no es pánico, mide la atención. Ellas cámaras capturaron el plato y el tiempo. Enviamos el clip al detective y cerramos la puerta. Dentro, la casa se sintió como sí mismo de nuevo. Luz sobre la mesa. Un libro que está abierto. Una taza secando por el hundir. El mensaje fue simple. Alguien está mirando. Mi respuesta fue, más simple, Ana, sí lo soy, Ann, y no estoy solo. Antes de decir buenas noches, quiero hablar contigo escuchando a esta historia. ¿De dónde estás mirando? ¿Es una mañana tranquila con una copa de café tibia, o una noche donde historias como esta te mantienen compañía? Háganos saber en los comentarios. Leemos a todos con gratitud. Si esta historia tose su corazón, considere suscribirse al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que cree en la amabilidad, la curación y las segundas oportunidades. Donde quiera que estés, esperamos que lleves tu historia contigo. Y recuerde, a veces, el milagro no toca tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abre tu corazón. Cuídate y te veremos en la próxima historia. La oscuridad se queda donde siempre se queda, en el espacio entre casas y árboles. La oscuridad siempre existe.